¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra semana más a otro capítulo de La Weekly, el podcast donde repasamos toda la actualidad del multiverso eurovisivo, todas las noticias de las preselecciones nacionales, el Benidorm Fest, Eurovisión Junior, todo lo que tenga que ver con, pues eso, con las noticias de Eurovisión. ¿De acuerdo? Bueno, hay semanas que vengo a la carrera, hay semanas que vengo más preparado. Esta semana me ha costado un poco, pero tienes aquí todas las noticias de la semana que te las voy a resumir, te las he ordenado y te las voy a contar aquí estupendamente. Estamos en directo en Twitch con la conexión que está haciendo un poco tonterías hoy. Espero que aguante hasta el final. 9 de la noche los miércoles en Twitch. Y si estás en YouTube o en las plataformas de streaming, pues estarás viendo este contenido subido en diferido, pues el fin de semana normalmente lo programo para el domingo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos con esas noticias de la semana. Empezamos por preselecciones nacionales y de los distintos países. Empezamos por España y el Benidorm Fest. Pues lo dicho, según informa Sergio Calderón, el 11 de diciembre se publicará un adelanto, snippets de 11 segunditos de las canciones del Benidorm Fest. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estamos muy contentos porque hoy en Vime, en Bilbao, hemos presentado la iniciativa de la Casa de la Música, que hemos presentado diferentes novedades, el propio programa, que recibe el mismo nombre de la iniciativa y que estrenaremos en el primer trimestre del año que viene, con actuaciones de todos los estilos musicales de nuestro país y en el que pretendemos dar oportunidad a nuevos valores y también reconocer trayectorias consagradas escuchadas por todos. Además, el próximo 11 de diciembre avanzaremos snippets de las 18 candidaturas que participan en la próxima edición de Benidorm Fest, en la producción más ambiciosa de sus 5 años de existencia. Pues ahí lo tenéis, el 11 de diciembre, que alguien me decía antes del chat, hombre, es a 2 días, justo 2 días antes del Junior. No creo ni que le pise, ni que le quita atención, ni que yo diría que no, pero vamos. Ahora, que bueno, que a partir del 18 la gente va a estar ahí hablando de los snippets y todo eso, pues quizás el tirón de que se está hablando de Eurovisión, pues alguien se entera ahí al leer todo eso, que hay Eurovisión Junior y quizás se sube, ¿no? Recordad que estos snippets, esto es novedad, esto de los snippets nunca se ha hecho antes, eso está bien. Para hacer run run, las canciones, esto es el 11, las canciones eran el 18, ¿no? Así que una semana. La gente está ahí en el chat diciendo, a mí los adelantos no me gustan. A mí tampoco mucho, no te creas, ¿eh? Porque además te haces malas ideas, no sé qué, tal. Pero bueno, crea un poquito de run run. Puede crear un poquito de run run. Pues nada, estaremos muy atentos a esos snippets. Esta semana se ha hablado un montón del Luxembourg Song Contest, de la nueva edición. Han salido un mogollón de noticias porque se ha estado produciendo el casting, básicamente para la preselección. 83 canciones. La RTL ha confirmado que 83 canciones han sido enviadas al Luxembourg Song Contest 2026. 58 artistas están participando esta semana en las audiciones ante un jurado internacional, que van a seleccionar 15 artistas que van a participar en lo que llaman el recall que se va a realizar el domingo para este Luxembourg Song Contest. Básicamente están ya diciendo que 8 artistas, eso no lo entiendo muy bien lo del recall, ahora que lo pienso, del domingo. 15 artistas participaron, es que lo dicen pasado y no sé leer. 15 artistas participaron en el recall del domingo y ese recall quizás es rellamada de antiguos artistas. Es que como lo leo en diagonal no me entero muy bien, no lo sé. Confirman que 8 artistas se han calificado para la final, lo cual es uno más que el año pasado. Y anuncian que entre esos finalistas hay un repetidor. Hay una persona que ya ha participado en alguna de las 2 ediciones anteriores que tenemos del Luxembourg Song Contest. La RTL va a revelar los finalistas el jueves 30 de octubre. Es decir, tomorrow.
mañana, jueves 30 de octubre, vamos a tener el nombre de estos finalistas. El jurado internacional está compuesto por Elsie Bay, de Noruega. Ya sabéis, esta compositora que últimamente la estamos escuchando muchísimo. Ella misma ha participado en el Melody Grand Prix, pero también ha enviado canciones para otros artistas. Tenemos a Gisli Berg, de Islandia, a Karin Gunnarsson, de Suecia, y a Ludovic Alexander Vidal, de Francia, y Paul Jordan, que no sé de dónde es. Hay varios nombres que son productores de finales nacionales de otros países. O sea, se han cogido un jurado que está muy relacionado con preselecciones de otros países. Nos han estado publicando muchas fotitos, muchas. Espera, a ver, lo puedo. Sí. Muchas fotos de cómo han ido este casting, estas audiciones. Nos han estado publicando estas galerías fotográficas que la verdad que las podían haber hecho un filtrado porque hay mucha morralla, pero bueno, así te haces una idea de cómo es la mesita del jurado, cómo hacen las audiciones. Pero lo bueno de ahí es que bicheando entre las fotos de la gente que está participando, pues hemos descubierto que, por ejemplo, Naomi Aye del 2024... o que participó en el Luxembourg Song Contest del 2024, o Carmen Carbonell, que era del grupo Rhythmic Soulwave del año pasado, pues también han repetido, o por ejemplo Mana, que también era del año pasado, Luzak también era del año pasado, Rafaela, que era del 24 al 25, también han participado, o sea que hay bastantes repetidores, ¿de acuerdo? Pasamos a Estonia. Antes de volver a Luxemburgo, porque vamos a volver a Luxemburgo. Bueno, es básicamente el anuncio de que van a anunciar los nombres de los participantes del Estilaul 2026 el 30 y el 31 de octubre. Los va a dividir el anuncio de los nombres entre mañana jueves y el viernes en un programa que se llama Ringbade. A partir de las 6 de la tarde se empieza el programa y ahí irán anunciando los nombres. Entonces, esto de anunciarlo en 2 cachos es un poco rollo. Así que para este fin de semana sí que tendremos los nombres del Estilaul. Ahora bien, tenemos confirmación. ¿Os acordáis de las fotitos de antes? Pues mira, de las fotitos de antes, aquí tenemos esta del Luxembourg Song Contest, que es Elisa. Elisa, que es esta cantante que es estonia luxemburguesa, que también se ha presentado a la preselección de Estonia. La chica ha dicho, si yo puedo presentarme por las 2 preselecciones, ¿para qué perder una oportunidad? Eso me recuerdo que hubo una de Lituania el año pasado, de Lituania, que también echó creo que fue por San Marino, pero no me acuerdo bien, y al final renunció a una plaza de Lituania para presentarse en la otra, y fue como, ostras, eso de renunciar a una plaza ya asegurada por participar en otra selección. Lituania y Croacia, sí, San Marino. No renuncias a Lituania por San Marino. ¿Ucrania? Están ahí la gente en el chat diciéndome. Bueno, da igual, que estas cosas pasan. A Elisa la hemos visto varias veces. Yo la recuerdo varias veces de la preselección de Estonia. Así que es una vieja conocida. Lo que no sabía yo es que era también luxemburguesa. Bueno, pasamos a Austria. Austria, con esta noticia que nos confirma que César Samson copresentará el Viena Calling. Eurovoice, en este artículo, informa que César Samson será copresentador de la preselección de Austria. Este año Austria, ya sabéis, que va a tener preselección. El proceso televisivo que está vinculado a la búsqueda de la candidatura de Austria para Eurovisión 2026 en Viena. El anuncio se centra en su rol como anfitrión del formato. No se detallan aún otros nombres del equipo ni mecánica adicional en el artículo. Ahí estamos. Ahora, de San Marino, que también de San Marino llevamos hablando muchísimo, las reglas, tal, anunciaron ya las fechas, tal. Pues ya estuvimos comentando, va a tener 2 fases, el Dreaming San Marino y lo que es el San Marino Song Contest, ¿vale? Con las galas en directo. Las reglas hablan, pues bueno, tienes que ser mayor de 16 años, está las inscripciones abiertas, tal.
Básicamente el recorrido es de todas las inscripciones que mandas, van a verificar que puedes participar, que está todo aquí, te hacen el casting, que el casting también puede ser telemático. Pasas al Stage and Life Academy. Esto del Life Academy, que a mí todavía me intriga muchísimo. ¿Qué narices es el Life Academy? Parece que eso van a ser 8 programas. Que me parece a mí que esto va a ser como lo que nosotros conocíamos como las semifinales del año pasado. Un poco como esas audiciones. Y luego, y todo eso va a ser el Dreaming. Y luego entonces va a empezar las semifinales, el 3 y el 4 de marzo, y la final el 7. Que eso van a ser programas en directo. Más o menos unos 230 artistas. Ya estamos hechos, ya tenemos un callo hecho con las últimas ediciones de San Marino. Ya 200, 300 artistas. ¿Qué más? Ya dámelos. O sea, yo consumo. Pues bueno, serán seleccionados desde el casting para pasar a la Stage and Life Academy. Y ya está, las semifinales, esto ya os los conté, van a ser 40 artistas, 20 por gala. Y luego en la final, de cada semifinal, 5 de cada semifinal, y con los Big. Y luego, esto sí que es nuevo, van a tener una wildcard, un comodín, para artista sanmarinense. El año pasado había semifinal exclusiva para gente de San Marino. Solo tenía 7 artistas o cosas así. Este año tienen este wildcard sanmarinense en el que si ningún residente alcanza la final, la tele de San Marino puede invitar hasta 9 concursantes directos a la final. Ya veremos. Y luego sí que nos anuncian las cuotas, que es un pastizal al final participar en San Marino. O sea, el propio festival se financia de toda la gente que se apunta. Solo para ir al casting, 150 euros. Si pasas a la fase de Stage and Life, otros 150 euros. Los sanmarinenses solo les cuestan 50 euros. Eso sí, si se inscriben antes del 31 de enero. Y ya la semifinal y la final no tienen cuota. O sea, si tienes la suerte de llegar a la semifinal y a la final, eso ya te lo hace. Pero claro, de toda la gente que se apunta, de todo lo que se apuntan, 150, 300 pavos por cada uno que se apunta. Tú suma y sigue. Y es que al final es una pasta, ¿eh? Al final es una pasta. Total. Bueno, vamos con las noticias del Aftonbladet de Suecia, que ya sabéis que siempre nos van poniendo actualizaciones de filtraciones de participantes que pueden concursar este año en el Melody Festival. Aquí no tengo la noticia, pero no está confirmado, pero hay rumores, bastantes rumores, de que los A-Teens podrían participar en el Melody Festival. Creía que iba a estar, pero no, está en otra noticia distinta que no he puesto el link. Los A-Teens que participaron ya los vimos cantar, que volvieron a cantar en el Melody Festival fue el año pasado, ¿no? En un especial que la verdad es que está muy guay. Y, hombre, estaría muy chulo que los A-Teens participaran. Dicen que lo harán si encuentran hace 2 años, me confirman que fue, hace 2 años. Me dicen que, dice el artículo donde lo ponía, lo decía que lo harían si encuentran la canción. Lo ponen ahí como entrecomillado bien. Hay que encontrar la canción. Me hacía gracia porque la noticia de los A-Teens pueden participar en el Melody Festival lo hacían con una foto de los A-Teens de cuando tenían, claro, 14 años. Y yo digo, hombre, ponerles una foto más actual, que vale que se llaman A-Teens, o yo me llamo Chico Tóxico, pero bueno, ya está. Fui chico alguna vez. O Niña Pastori sigue siendo Niña Pastori, ¿no? Pues ya está. Pero hombre, la foto, no pongáis la foto de ellos de hace 20 años, ¿no? Bueno, como noticias de nuevos rumores que pueden participar, pues bueno, 3 nuevos nombres incluyen la ganadora de Idol, Simberly, el idol sueco Simberly Wanyonyi, pues lo suman como nombre casi asegurado para participar. Una nueva Vilhelm Buchhaus, esta no la conocemos, que podría entrar a participar. Y esta también, que es como de country, Erika Johnson. Erika Johnson, que es una cantante de country. Y bueno, todos los nombres aquí, que tenemos un montón de gente súper conocida
que se uniría a los nombres de Aftenbladet. Entre los nombres que ya teníamos como rumores era Sanna Nielsen, que, como dice aquí el Eurorincón, ya sabíamos que está rumoreada y parece que ya está confirmado así entre bastidores que va a volver 12 años después de su victoria y que con la que llevó Andú a Eurovisión, pero con una canción que está compuesta por Thomas Gison, por Peter Boström y por Jimmy Hansson, compositores de los que conocemos hace un montón. Pasamos a Albania, porque la RTSH pues, ya nos ha dado los títulos y los géneros de las canciones que van a participar en el festival y Kengues. Teníamos los nombres de los artistas, pero ahora ya tenemos los nombres de los títulos. Bueno, y los títulos también los teníamos, pero ahora tenemos los géneros. Alternativo, balada, pop, pop experimental, pop rock, Albanian Vintage, rock ballad, modern ethno EDM, música electrónica etnomoderna. Eso nos dijeron que era algo, ya nos dijeron hace unas semanas que era algo que iban a buscar, ¿no? Que después del gran éxito que tuvo Zerm, que querían buscar algo así como étnico pero modernillo, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser algo que vamos a ver bastante, ¿no? Etnopop, dancehall, fíjate, disco pop, pop ballad, pop reggaetón en Albania, ¿cómo te quedas? Traditional pop, etnopop ballad, modern dance pop, o sea, clarísimamente están buscando cosas étnicas mezclado con cosas, bueno, deep house. ¿En serio? ¿Voy a ver deep house en el festival Ikengues? Ethnopop World Fusion. Madre mía. Madre mía. A mí me dejó muy buen sabor de boca el año pasado el festival Ikengues, así que tengo buenas expectativas para este año. Espero poder verlo. Vamos con una serie de rumores, que a mí los rumores me hartan un montón, no me gustan y no, siempre digo, no los voy a traer a la Weekly, porque al final se quedan en nada. Y bueno, esto es un poco la confirmación, ¿no? Esta semana ha estado circulando el rumor de que una artista llamada Josephine habría sido elegida para representar a Chipre en Eurovisión. Pero, bueno, aquí está justamente la nota con la que se complementa, que al final se anuncia que era, bueno, que la propia televisión de Chipre confirma que no tiene todavía elegido el representante, confirmando que todas esas noticias que estaban circulando eran un rumor. El proceso de selección para Eurovisión 2026 sigue su curso, sigue en curso, por lo tanto no hay una confirmación, no hay nada seleccionado, y que el anuncio oficial lo hará la CIBC una vez se complete el proceso, y básicamente lo que están es desmintiendo que haya ya una selección de artista oficialmente. Pasamos a Ucrania. No sé si os acordáis, la semana pasada hablamos de una noticia de una artista ucraniana que le pedía a la tele ucraniana, al Bitbir, que cambiara las reglas para que le dejara participar. ¿Por qué? Porque esta persona había actuado en Rusia y las normas del Bitbir, desde la anexión de Crimea, todo el conflicto que tienen ahora mismo con Rusia, en sus reglas dice que los artistas que hayan actuado en Crimea o en Rusia tienen prohibido participar. Esta artista le pidió al Bitbir que cambiara las reglas y que le dejaran participar, y el Bitbir le dijo básicamente así, en ucraniano, que si en español es así, pues en ucraniano debe sonar así un poco por ahí, ¿no? Pues oye, que no se han quedado a gusto. El manager del artista, el manager de Olia Polyakova, ha apelado a la UER, directamente a la UER, se ha chivado a la UER de lo que están haciendo en el Bitbir, y ha dicho, pues si el profe no me hace caso, voy al director del cole, ¿no? Pues nada, el manager de Olia Polyakova ha escrito a la UER y a la Suspline para que cambien las reglas del Bitbir 2026, ¿no? Pero vamos,
El manager advierte que si no se cambian las reglas demandarán a la cadena y eso podría derivar en escándalos aún mayores. O sea, se ha venido muy, muy arriba. Y bueno, Susplin ya indicó días atrás que no planea cambiar las reglas del Bitbeer. La UE rara vez interviene en selecciones nacionales, porque es verdad, como es tu movida, a mí no me mezcles, ya bastantes problemas tengo yo. Si encima tengo que estar diciendo si esto lo puedes hacer o no, a mí tú venme ya con la canción elegida. Tus tonterías de vecinos, olvídate. Eso básicamente, ¿no? Y nada, pero bueno, que están en plan guerrero, desde luego. Vamos a Montenegro, que en Montenegro pues, nos ha desvelado algunos de los compositores y nombres que aparecen en los créditos de las canciones del Montesong, ¿no? Han publicado los autores y los compositores de las 15 canciones que van a participar en el Montesong. Os recuerdo que es la final el 21 de diciembre, unas fechas malísimas, cae en domingo. Va a ser 50% televoto, 50% jurado. Bueno, confirman que hay varios autores muy conocidos, sobre todo, por ejemplo, hay un grupo de autores aquí que es Melanie Webe, Patrick Jean, con otros más que estos que suelen componer bastantes. Ahora os digo nombres de canciones que vais a conocer, ¿no? Por ejemplo, Melanie Webe, que ha sido coautora de Move, de Las Mamas, que ganaron el Melody Festival en 2020. De Love is Forever de Leonora de Dinamarca 2019. También fue compositora de Sand de Dinamarca, de Saba, en el 2024. Que ahí en la pre-party de Barcelona yo conocí a Melanie. Aquí en Barcelona en la pre-party, simpatiquísima, un sol de persona, súper maja. Y bueno, también ha compuesto la de Hallucination del año pasado de Sisal. Y esta no la sabía yo, el Jija de las Dolly Style del Melody Festival, pues también lo ha compuesto ella. De Patrick Jean, también es coautor de Move, participó en el Melody Festival con Tears Run Dry, también coautor de Jija, de las Dolly Style, y por ejemplo también es autor de Life Again de Annika Wichelhalder del Melody Festival en 2025. Germán Wardavde también es del equipo que ha compuesto Move, Jija y Life Again. Y David Lindgren Zacarías, pues por ejemplo, también ha compuesto Revolution de Mans Emerlo para el Melody Festival, Diamonds de Victor Krum para el Melody Festival, Radamik de Björn Holmgren para el Melody Festival del año pasado, Darko Dimitrov es uno de los compositores así más prolíficos de los Balcanes, pues ha compuesto por ejemplo Nina Naina de Macedonia 2006, Proud de Macedonia del Norte 2019, Loco Loco de Serbia 2021, Brie de Montenegro 2022, un montón la verdad. Y Cassie McKillian, por ejemplo, y Aidan O'Connor, que son autores de I Believe de Andrea Demirovic del Montesong 2025 o el I Stand de Chequia 2016. Vamos, que hay nombres muy famosos se han traído a compositores muy famosos para el Montesong este año. Así que habrá que estar atentos. Más cosas, nos vamos a Grecia. Evangelia nos hace este anuncio. Hello from New York City. Desde Nueva York. I just finished recording vocals on a song that Jay and I have been working on in LA all week. He just sent it to me. And paremos. I have my song. I can't wait for you to hear it. Zagapo. Zagapo. Bueno, que tiene su canción. Confirma que va a enviar canción para... Bueno, que tiene que encontrar la canción y que la va a enviar para la preselección griega. Así que a ver si suerte y la vemos en Grecia y al final acaba, pues eso, cumpliendo su sueño de representar a Grecia en Eurovisión. Pasamos a Eurovisión Junior. Hemos visto una entrevista en las tardes de Radio Nacional de España
con nuestro representante Gonzalo Pinillos. Siempre me ha encantado leer desde pequeño, siempre me tira un montón de tiempo leyendo, de hecho en cuanto puedo siempre saco un ratito, por ejemplo en verano, en cuanto que tuve más tiempo, claro, me enganché a una saga de los Juegos del Hambre, o sea, a mí me encanta leer. Pues empecé cuando tenía más o menos como 6 años, en primero de primaria, yo creo, hace un montón ya que yo empecé pues con clases de piano, porque pues por probar nuevas cosas y nada, me encantó y llevo pues desde ahora, o sea, 8 años tocando el piano y nada, la verdad que me encanta. Mi primer musical fue School of Rock, después ya estuve en Los Chicos del Coro y la verdad que siempre me han encantado, o sea, yo empecé a hacer teatro musical hace mucho ya y nada, la verdad que me encanta poder como combinar todas las disciplinas. Entonces Eurovisión para ti está chupado ya. Hay que No, decir hombre. que Gonzalo tiene 14 años, pero es un hombre experimentado. O sea, Totalmente. estoy flipando, pero ¿cuándo te ha dado tiempo a hacer todo lo ¿Qué que currículum? has hecho? Ya haber estado en escenarios, obviamente no es la misma magnitud porque Eurovisión Junior es súper grande Ya. y lo va a ver un montón de gente, pero yo creo que al final ya haber estado en escenarios y todos te da pues esa presencia. Joder, pues que claro, con 14 años ya tienes más currículum que tú y que yo, que tu prima la de Cuenca, vamos. Sí, es impresionante. Lo guay es que también se animó a cantar un poquito. Hoy apago internet, hoy prefiero soñar, abro un libro y empiezo a imaginar que me ladra Miru, que hablo con Peter Pan y que Alicia me espera en la isla del tesoro. Nos juntamos para contarnos una historia más, once upon a time. Qué Qué bonito. pasada, vamos. Lo hace súper bien, así que nada, de cara al festival, muy animados y muy contentos. Y nada, también fue a Clan TV a hablar de cómo han ido sus ensayos. Ya han terminado los ensayos. Mañana es el último día para enviar ya el plan de escenario para Eurovisión Junior. Pues ya lo tendrán grabado, habrán hecho sus ensayos y mañana mandan el PDF, ese famoso PDF de qué es lo que quieren hacer con su puesta en escena. También aquí en esta entrevista, en este programa, repite un poco lo que yo sabía, pero que nos había dicho, que estuviéramos atentos al videoclip, que muchas de las cosas del videoclip son las que vamos a ver en la puesta en escena en Tiflis. Así que muy bien. Otra noticia del Junior de Georgia, que está celebrando el Ranina, que es su preselección nacional Junior, que tiene un montón de galas también, que tal. Pero bueno, ya llega a la final. Han anunciado ya los finalistas de Ranina 2025. Anita Abgariani, Sandro Abzedadze, Lazare Kapanadze, y competirán por representar a Georgia en Eurovisión Junior 2025 el sábado 1 de noviembre. Así que ahí ya conoceremos a quién representará a Georgia en Eurovisión. Pasamos a noticias de Eurovisión 2026. Esta noticia de Austria, en el que la cadena de televisión, la ORF, bueno, por declaraciones de su presidente, ¿no?, de Heinz Lederer y del director general Roland Wittmann, pues declaraciones hablando sobre la preparación de Eurovisión 2026 en Viena, confirmando que Israel participará. Declaraciones, entrecomillado. Esto no es político, es un evento musical. Cierro comillas, inicio mis risas. Y luego declaran, dice, incluso si faltaran 1 o 2 países, el concurso es financieramente manejable. Un poco refiriéndose, pues eso, a estos países como España, que han anunciado que se van a retirar. Un poco el rumor, la confirmación, esto que están diciendo de bueno, que se va a celebrar, incluso hay algunos países como España, que somos parte del Big Five y que somos de los que más aportamos financieramente, confirmando un poco como que el concurso se va a celebrar igual. De ahí, por ejemplo, esto lo voy a hilar con esta noticia de Rumanía, confirmando, bueno, que todavía está indecisa, digamos, acerca de su participación en Eurovisión. Rumanía todavía no ha decidido si competirá en Eurovisión 2026, aunque no queda claro con estas declaraciones si se han preinscrito
a la espera de que se anuncie en diciembre la decisión de si participa Israel o no participa Israel, para luego apuntarse o desapuntarse. Pero no queda claro si ya se han apuntado, ¿no? El director de la tele de Rumanía, Dan Turturica, señaló este año el deterioro de la relación entre la tele rumana y la industria musical rumana, y que ese era un poco el motivo de su no participación, ¿no? Para que no encontraban buenas canciones. Rumanía no participa desde 2023, se retiraron en el 2024 supuestamente por problemas financieros, aunque aquí ahora te dicen que es por la mala relación con la industria discográfica. Bueno, hay rumores con eso de que hay países que no van a participar y que eso no causa un problema financiero, y hay rumores de que, claro, de que están intentando que ciertos países vuelvan a Eurovisión un poco para cubrir ese hueco, ¿no? Pues Rumanía, Moldavia, Macedonia del Norte. Bueno, ahora supongo que les estarán dando todas las facilidades posibles, pues para que el posible hueco que dejemos a algunos países les permita hacer las 2 semifinales. Pues nada, pues muy bien. Si tan a gusto están y tampoco nos necesitan, pues que les vaya muy bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Y nada, también me hace mucha gracia que supongo que ahora les estarán dando muchísimas facilidades a estos países, cuando en los últimos años ha habido un montón de países que no han participado o que les ha costado un montón participar, con lo difícil que les ha supuesto financieramente poder pagar las cuotas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, que muy bien. es que estoy un poco ya sobrepasado absolutamente de todo. Del tema de Eurovisión, estas declaraciones de Chanel, nuestra Chanel. Y con todo esto, el boicot, Chanel, ¿qué te parece que Israel vaya a participar en Eurovisión? Pues no estoy a favor, la verdad. ¿De que Israel participe en Eurovisión? Efectivamente. ¿Preferirías que Israel no participara? Pues sí, la verdad, o sea... Y con todo esto, el boicot... El entrevistador me encanta. ¿Qué sabor es el que te gusta más? El chocolate. ¿Entonces es el chocolate el que te gusta más? Sí. ¿Pero el chocolate entonces es el sabor que prefieres? Sí, o sea... En fin. Nada, muy bien. Chanel se posiciona y diciendo que no está a favor de que Israel participe en Eurovisión. Pues nada, ha habido reacciones por ahí en Twitter y tal. A tope, Chanel, bravo, ole, necesitamos a gente así de clara. Necesitamos a gente sin dar rodeos y que haga este tipo de declaraciones. Así que, ole. Y nada, simplemente para cerrar este tema de Eurovisión y de la participación de Israel, una noticia que no sé en sí eurovisiva, pero bueno, básicamente... Actualidad del tema de Israel de esta semana, pues Netanyahu ordena ataques contundentes en Gaza. Estas noticias de hace un par de días. En los últimos días ha roto el alto el fuego. Simplemente para recordar un poco que la excusa que se dio para quitar la votación en noviembre para que los estados miembros de la UE pudieran votar si querían que participara Israel o no, se canceló en principio por ese alto el fuego que se declaró, alto fuego que yo y mucha gente no se creía, y que, pues bueno, un poco está visto que se está rompiendo. Aunque lo mismo te digo, creo que una noticia de última hora es como que retoman el alto el fuego. O sea, es como, ahora te bombardeo un rato, ahora vuelvo al alto fuego, en fin. Lo único que quiero decir... que este tema, pues sí, que es política internacional y todo lo que tú quieras, pero que la cancelación de la votación de la UE se hizo en base... Se quitó la votación por algo que claramente no iba a durar, y ahora ¿qué? ¿Ahora nos devuelven la votación o no nos devuelven la votación? Porque no va a haber votación, ahora tenemos solo la asamblea, ¿no? Entonces, mal, todo mal, todo mal. A mí me da absolutamente... mucha rabia todo esto. Para acabar, un par de recomendaciones. Os recomiendo el nuevo single de Cube, que es una maravilla. Me encanta. Llorarte. ¡Vámonos! Tengo. Nada, un temazo, me encanta muchísimo. A Cube, si todo va bien, cruzo los dedos.
la tendremos pronto en Europop. Ya íbamos a tener esta semana, pero se ha complicado la cosa. La tendremos pronto. Y un estreno de una canción de Sandra Valero, de nuestra Sandra Valero del Junior, que se llama Valencia Amunt, que me ha sorprendido muchísimo porque es una canción muy impactante y bueno, en recuerdo y en homenaje a Valencia, a su tierra. Recordar que Sandra Valero, uno de su pueblo, que ahora mismo no recuerdo el nombre del pueblo, fue uno de los devastados por la Dana del año pasado. Y la verdad es que suena estupendamente y el videoclip que le han hecho, Benetúser, exacto. Muy impactante, tanto la canción como el videoclip, la verdad. Amunt. Arriba Valencia. Del fango salen las flores, del fango brota la esperanza. La verdad es que me ha parecido un videoclip, una canción maravillosa como homenaje a lo que pues hoy hace un año, que la tragedia que sucedió hace un año en Valencia. Eurocuriosos, nada, muchísimas gracias por estar aquí otra semana más. Un asbesto enorme. Me dejas en comentarios pues qué noticia te ha gustado más o te apetece comentar. Le das a me gusta, me sigues, te suscribes y le das a la campanita como siempre. Yo te espero la semana que viene aquí. Un asbesto muy fuerte. Chao, 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 chao.